Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están, estimados amigos? Estamos aquí ya para empezar. Alintuta yachachi, Alilian Kashian. Alilian Kashian. ¿Cómo están los demás? Alilian Kashian tiene el chat, Palacho, Aliacho, Gualeglacho, Piña Caspanchi, Remedia Calaricenchi. Pues yachachi. No, estamos en la página. ¿En qué página estamos? 78, no. 68. Ay, ay, ay. Está bien, estimados amigos. Esta semana estamos avanzando bastante quechua. Cada día estamos dictando curso de quechua. Porque gracias por unirse, gracias por estar presente en nuestros cursos de quechua. Cada día nosotros nos esforzamos en enseñarles un poquito más de quechua. Muy bien. Vamos a la página. Se fija, digo, está. Hasta ahí hemos avanzado, ¿no es cierto? ¿Ya? Hoy día vamos a conocer un poquito más de lo siguiente. ¿Ya? Y en ser de la casa en Estaricama son pues los objetos que nosotros utilizamos en el ambiente familiar, en la cocina, en todo lugar de la casa, ¿eh? Y el sándwich o el para punchar grafman hecho. Y a la cara punchar hecho. Háganse en negro. Ya está. ¿Ya están listos? Empezamos entonces las clases del día de hoy. Pero vamos a ver si damos algunos que quieran ingresar o no. Ya. Estimados amigos, vamos a empezar la clase. ¿Ya? Hablando hoy día exclusivamente de los enseres de la casa. ¿Cómo puedo utilizar los enseres de la casa en el uso diario en el quechua? Para eso, ya recuerden, tenemos algunos enseres, por ejemplo, tenemos campara, concha, joyota, dicen algunos, algunos dicen, por ejemplo, cucharón, ¿no es cierto? Entonces, todo eso vamos a aprender, pero lo más importante es que vamos a aprender a utilizar. ¿Cómo utilizo? ¿Cuándo utilizo? ¿Dónde utilizo? Ese es el tema, ¿ya? Entonces, a ver un momento. Ya. Ya, ahora sí empezamos entonces. Enseres de la cocina o enseres de la casa. ¿Cuáles son esos enseres de la casa? Por ejemplo, aquí hemos encontrado campara, mesa, concha, fogón, coyota, mortero, huislia, cucharón. ¿Qué otros enseres de la casa más encontramos? A veces sueles encontrar en la casa, por ejemplo, el plato, se denomina coco, ¿ya? También vaso ceremonial, tenemos el vaso ceremonial, pero recuerda esto, pero es vaso ceremonial, no es cualquier tipo de vaso, ¿ya? Atuisha o chihuisha manca, ¿ya? Manca, que pues manca. El estilo viene a ser recién el vaso
Pestillo. Todos los días. Ah, vaso común. ¿De dónde viene? Será de transparente. Vidrio, De vaso transparente. común, ya no es plástico, ¿ya? Entonces, de transparente, Ari. ¿ya? De transparente, sí, transparencia. De transparente, ya. Cuchillo, ¿ya? Ma. Cuchillo, que viene a ser, El en cuchillo este caso, ceremonial. cuchillo ceremonial, tumi, Ujú. ¿no es cierto? Cuchillo de tumi, ¿ya? Luego tenemos cuchuna, ahí marcamos cuchuna, ¿ya? Cuchillo. Eh, Cuchillo. cuchuna, cuchillo, ¿ya? Eh, recuerde, ¿cómo utilizamos aquí cuchuna? Diferencia con el tumi, que sería cuchillo ceremonial. Y cuchuna, ya vendría a ser cuchillo normal. Puño, y más puño, viene a ser jarra o Jarra o cántaro. cántaro, sí. Puño. Puruña, es como encontrar el término puruña, que viene a ser el lado. ¿Ya? No, puruña. Lavador, ¿ya? Ese sería el lavador. ¿Entendido? ¿Ya? Pero Ah, puño viene a ser tiana, silla. En algunos lugares se ha encontrado tiana como tuju. También se utiliza, ¿eh? Tuju. Mara, tuñawa. En algunos lugares también se utiliza marán o tuñawa para, como una piedra plana para moler batán, ¿ya? O batán también se dice. Luego encontramos cara, cuero, Bueno. cara, cuero. Tertichina, sartén. Tertichina, sartén. sartén. Pichana, objeto para barrer o escoba, ¿eh? Pichana. Ujú. Copa, ¿ya? Copa ocarina, más claro, copa ocarina. Palito para El recoger la recoger basura. basura. Hay que sacar el cuello, tronco para golpear, carne. La carne. ¿Qué más? Ojo, tomar. Entonces, ahora, estimados, vamos a continuar con esto y encontramos aquí. ¿Ya? Recuerden, en la anterior clase hemos utilizado el famoso ta. Hemos utilizado el famoso ta. Entonces, ahora en esta clase vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Ujú. Por ejemplo, aquí, lo primero que se ha utilizado es carne. Y dice la expresión mía, Kaibigash. Carlos, ya, Carlitos. Aychata, cocho. Ujú. Y recordad la regla, que cortar la carne. Carne. Porque estamos utilizando la respuesta. Carlos, ya, Aychata, ya, cocho. Aychata, cocho. Entonces, la acción de cortar a quién afecta directamente a la carne. Por Ujú. eso es que se utiliza el sufijo acusativo ta. Por ejemplo, dice, no manca tamaki. En este caso también vemos lo siguiente. La acción de lavar, ¿ya? Escuchen esto. La acción de lavar, ¿a quién afecta? La Afecta olla. directamente a no, hoy, La olla. ¿Qué lavo? La olla. ¿Cierto? Ahora, por ejemplo, otro ejemplo. Nacha, Huislata, Chakichi. Chakichi es secar, hace secar. Y la acción de hacer secar, ¿a quién afecta? ¿Ah? Al cucharón. Al cucharón. Huislata. Por eso es que se utiliza el sufijo. Entonces, vean esto, estimados amigos, ¿ya? Vean esto, estimados amigos. María, vamos a comentarte, ¿ya? Para luego van a tener opción para preguntar, ¿ya? Mira, tenemos esta pregunta. Huestunacha, ¿ya? Huislata, Chakichi. La idea siempre es lo siguiente. ¿Qué cosa seca? ¿Qué seca? Siempre el verbo más la, que se llama más la interrogación.
Cuestinacha seca, el cucharo. Otro, por ejemplo, no kawasita pichani. La acción de limpiar, ¿a quién cae? ¿A quién recae? Simplemente a casa. O también dice, kan saratat ejuanki. Kan saratat ejuanki. ¿Ya? ¿Cómo podemos decir? ¿A quién pelas? ¿O qué pelas? Sería él. Entonces, por esas situaciones es que nosotros aquí encontramos, ¿ya? O podemos utilizar el acusativo. Esa es la función, estimados amigos, de utilizar el acusativo. Bien. Por ejemplo, dice, no puedes jugar pata, mi hijo. Literalmente diría, yo como gallina. Pero en este caso podría decir que como pollo, que como un guay. Por ejemplo, podría completar igual comimos. ¿Qué comimos? La gallina o la carne de gallina. ¿Ya? Entonces, esa podría ser la manera de, ¿ya? Tenemos aquí una cuconata más chinguita. ¿Qué lavamos? Las cuatro secciones. Es que llegamos a muchos resultados. Uso correcto, ¿ya? Y se ha dado cuenta, estimados amigos, en todas estas expresiones se utiliza la pregunta. ¿Qué más el verbo? ¿Qué más el verbo? ¿Qué más el verbo? Y el resultado nos sale el uso correcto del acusativo. Siempre va a salir así. ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte del uso del ta. Segundo caso, el sufijo ta se utiliza con un sustantivo y en algunos casos con un verbo activo. Y en algunos casos con un verbo. Tenemos dos opciones. ¿Ya? En la mayoría de los casos, yo voy a utilizar con un sustantivo. Siempre en la mayoría, o el 90%. ¿Y cuándo utilizo con un verbo? Esa es la pregunta. ¿Cuándo voy a utilizar con un verbo, profesor? Cuando una oración está compuesta con un verbo no conjugado y con un verbo conjugado. Ejemplo, mire, voy a trasladarme a este lado directamente del verbo querer. Por ejemplo, yo quiero jugar. Yo quiero jugar. Recuerde, cuando es con el verbo querer, siempre va a pasar eso. Por ejemplo, aquí, el verbo que es conjugado es el verbo querer. Y yo quiero. No ka, mira, fijaos. Voy a poner con rojo, voy a poner con negrita. Y dice, munani, aquí está. Muna, yo quiero. Pero el verbo aquí, jugar, está en un modo infinitivo, que no copia ahí, está. Entonces, para yo utilizar el sufijo ta con un verbo, hay una condición. ¿Cuál es la condición? De que el verbo no debe estar conjugado. Voy a hacer un espacio en blanco, ¿sí? Para explicarte un poco más de esa situación. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Ya? Mira, yo les dije que en la mayoría de los casos, ¿ya? Esto se utiliza, ¿ya? Que es el verbo querer, ¿ya? Solo por esa situación. Solo cuando utilizo mayormente el verbo querer, es que, ¿ya? Se puede, ¿ya? Se puede utilizar el sufijo ta en verbos. Recuerden, solo se puede utilizar en. Ahora, veamos lo siguiente. Imagínate que yo decía, por ejemplo, ahora ¿ya? La expresión siempre es normalmente, yo como pan.
En este caso, mi expresión sería, noja, Antata. ¿ya? Tanta. Anta, Tata. ta, mijo. ¿Ya? Lo normal, estimados, es que utiliza siempre como sustantivo. El sustantivo en este caso vendría a ser el sustantivo a. Noja, yo. ¿Cierto? Mijoni, como, siempre. Ahora, cuando yo quiero utilizar en verbos, ¿ya? Aquí está, en verbos, tengo una condición muy importante. Ojo, ¿ya? Te voy a poner aquí, coma. Es decir, para utilizar con verbos, ¿ya? Con verbos, y matacama condición. La condición, ¿ya? La condición es que el verbo a quien se le va a añadir, ¿qué cosa? El Se le va a ta. añadir el sufijo, Ta. ¿ya? Escúcheme esto. El sufijo no debe ser verbo conjugado. Jugado. O sea, debe estar en infinitivo. Recuerde. Entonces, si yo quiero utilizar este verbo que te estoy diciendo, el sufijo está en el verbo, tengo esta condición. Que el verbo debe estar en modo infinitivo. No debe estar conjugado. Esa es la regla. Si yo cumplo esta regla, ¿ya? Si yo cumplo esta regla, entonces, fácil. Ahora, mira, fíjense aquí la oración. Ya tengo la idea. Entonces, por ejemplo, muchas veces utilizamos expresiones de este tipo. Yo quiero jugar. Yo quiero caminar. O sea, con el verbo querer. Él quiere llorar. ¿Ya? Nosotros queremos, ¿ya? Comer. O sea, mira, fíjense, estimados amigos. En este caso, en este tipo de expresiones, encontramos dos elementos muy importantes, ¿ya? Por ejemplo, el primer elemento, ¿ya? Mire, en estos encontramos esto. Yo quiero llorar. Nosotros queremos comer. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Si te das cuenta, esta expresión dice yo. El verbo querer es el verbo conjugado. Aquí también, yo quiero caminar. El verbo querer es el verbo conjugado. Él quiere. También estoy hablando del verbo querer. Nosotros queremos. También del verbo. Ya tenemos esta idea. Pero, aparte de esto, existe un verbo que termina en ar, er, ir. Jugar, por ejemplo, aquí está. Caminar, también. Llorar, la oración. Existen pues dos verbos. ¿Y cuáles son esos dos verbos? Te estoy mostrando. Uno, el verbo querer y jugar. El verbo querer y caminar. El verbo querer y llorar. El verbo querer y comer. Entonces, en esta situación, ¿qué hago yo? Voy abajo y pongo yo, que sería noja, querer, muna, ya tengo esto, noja, muna, ahora llega María Gasha. Entonces, aquí al medio pongo jugar, pujlay. Jugar es pujlay, literalmente. Entonces, ¿cómo en este caso este verbo cumple pues la función de objeto de la oración? Aumento el famoso Ta. ¿qué quiero? Jugar. ¿Te das cuenta? Esa es la función que debes entender del verbo o del acusativo
¿Ya? Cuando hay esa situación, cuando solo se habla con el verbo querer, es cuando se utiliza el sufijo acusativo ta en verbo. ¿Ya? Ahora, lo mismo pasa con la siguiente. Se dice país, mira, fíjate, país, ya tengo país. Muna. Quiere, Ah, quiere es muna, muna. muna. Hasta ahí estoy bien. Hay muna. Ahora, el verbo llorar cumple la función de objeto. Y pongo aquí, llorar, Guacay. guacay. Ahora, yo me pregunto, ¿qué quiere llorar? ¿O qué quiere? Y Llorar. quiere, ahí está. Esto Muna. pasa con el querer, más no pasa con otros verbos. ¿Ya? Mm, Dense cuenta. Bien claro está. Nosotros queremos, pasa lo mismo aquí. Yo pongo nosotros queremos, nosotros, no hay, Ah, ¿ya? No hay. Queremos, munaiku. No, munaiku. Munay, siendo. Maico. Ahora, lo que me falta es el objeto. ¿Cuál sería el objeto, estimados? Comer. ¿Ya? ¿Cuál sería el objeto? Pongo no hay, pongo mi hui y la aumento. Mi huita, Cuita. Munay. Entonces, la función que vamos a cumplir. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados, mira, Javarichke, hay un caso muy especial, como les dije, porque normalmente el sufijo acusativo ta que tenemos siempre va a pegarse a un sustantivo, siempre va a ser unido a un sustantivo. Pero hay un caso especial donde hablamos del uso del acusativo ta en qué, ¿ya? Caso especial, ¿ya? Del acusativo, ¿qué acusativo? Ta en, es un caso especial que tienen que conocer, ¿ya? Entonces, este archivo también se les va a compartir ¿ya? En la carta. Entonces, estimados amigos, ya tenemos, ¿ya? Un caso especial que debemos entender el uso del acusativo. ¿Entendido? Recuerden siempre, para poner el acusativo ta, no debemos conjugar el verbo. Pupliaita, porque pupliaita, por ejemplo, wakai es la raíz wakaita, y mihui, mihuita. Siempre va a cumplir esa estructura. Si no cumple, entonces no va. ¿Ya? Aquí yo no puedo poner y decir, no trabaja sin un ano. No, no puede ya. ¿Entendido? Cuando habla. Chay. Ahora, regresando a nuestro texto, aquí está. Lo que les expliqué. Yo les debo comer harto. No va a mi hija monar. Oye, aquí tiene más suelta, ¿ya? Y nos dice, mira, ahora que ya conoces el uso adecuado de su clase, te reto aquí te estoy retando, ¿ya? Aquí traduzcas esta oración que he hecho. Yo cocino el maíz. Y la pregunta, ¿qué cocino? El maíz. Por tal motivo, el maíz es el que va a tener maíz. ¿Me entiendes? ¿Ya? Entonces, esos son los motivos por los que ustedes deben tener en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, yo aquí la oración dice, Juan roba la vaca. La pregunta, ¿qué roba? La vaca. Entonces, por tal motivo el acusativo va ahí. Carlos compra la comida.
Muchas veces, estimados amigos, no decimos, no, Carlos compra la comida, sino de frente decimos, Carlos compra comida. También se puede. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta esos casos especiales que estamos viendo. ¿Ya? Nosotros compramos el pan. O simplemente a veces nosotros compramos pan. ¿Ya? Entonces, suena muy bien. Muy bien. Vamos, abajo. Eso sería, estimados amigos, el famoso acusativo tal que debemos conocer. ¿Alguna duda, pregunta? Limitación. Claro, está con lo que nos ha dado los ejemplos. Ya, muy bien. Ya. Profesor, Entonces, con el verbo, continuamos. usted tiene el ejemplo, el segundo ejemplo que tienen más arriba en esa hoja. Ya. Tiene un verbo y un adjetivo. Está más arribita de esa hoja. En el ejemplo, con verbo. Y adjetivo. Ese, yo deseo comer harto. Y ahí, sea, no. Ya lo pasó. Ahí, ya. Adjata, sea, Munani. Va en los dos, entonces. En el verbo mikui, en el adjetivo. Vamos a ver, vamos a veamos aquí. La expresión dice, ¿ya? Yo deseo comer harto, ¿ya? Yo deseo comer harto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Ya? A ver. ¿Cómo sería? Mira, fíjense, estimados amigos, ¿ya? Cuando nos encontramos con este tipo de expresiones, a veces se complica uno, ¿eh? Y como digo, por ejemplo, varía esto dependiendo, ¿eh? Dependiendo. Si yo utilizo un adjetivo, puede variar, ¿ah? Muchas veces varía esto en casos de adjetivos, ¿eh? Por ejemplo, ¿ya? Sustantivo, yo. Deseo, es deseo. ¿Ya? Munani. Es el verbo. Y aquí está Munani. Desear es Munani. ¿Ya? Comer. Mira, comer está en modo infinitivo. ¿Ya? Mihui, ya. Harto. ¿Harto qué es? ¿Adjetivo o adverbio? Adverbio de cantidad. A ver. A ver, piensen. Adverbio de cantidad, Ya. Adverbio de cantidad. Mira, fíjense. Este acto es el adverbio de cantidad. Entonces, recuerden, ¿ya? Aquí está, vamos a poner, ¿ya? Mira, voy a poner con color morado para que entendamos un poco, ¿ya? Muchas veces nos confundimos, cuando hablamos el quechua. Si yo encuentro este tipo de estructura, sujeto, luego le aumento adverbio, ¿ya? Adverbio. Y luego le aumento verbo, infinitivo, y al final verbo conjugado. Mira, son tres cosas. Entonces,
Cuando nosotros nos encontramos con este tipo de situaciones, ¿ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mira, tenemos aquí, no acá tenemos. Cuando yo me encuentro con sujeto, adverbio, verbo y el verbo conjugado, en ambos casos vamos a utilizar el ta. Por ejemplo, ya vamos a utilizar otra expresión con esta estructura. Digo, Juan, ¿ya? El Sinchi también es adverbio, ¿ya? O Nishu también es adverbio. Entonces yo puedo decir Juan, ¿ya? Sinchi, ¿ya? Sinchi, adverbio. Sinchita, purita, mona. En este caso, fíjate, ¿ya? Sinchita. Siempre va a tener que llevar el ta, porque si no pongo el ta, dice Juan Sinchi Purita Mona. No tiene coherencia. No tiene coherencia. Por eso tiene que ser con el ta. En caso de adverbios de tiempo, vamos a poner aquí, ¿ya? Una regla muy interesante o una anotación interesante, ¿ya? Ojo, ¿ya? En caso, ¿ya? De adverbios de tiempo, ¿ya? Nos dice, ¿ya? Acopla, ¿ya? Se acomoda, se pone de frente, ¿ya? El sufijo, ¿a quiénes? Al adverbio Adverbio. y al Verbo en ver, infinitivo. ¿ya? Y al ver. Son dos cosas, ¿ya? En caso de adverbios de, no es de tiempo, sino adverbios de cantidad, Cantidad. ¿ya? En caso de adverbios de cantidad. Bien, solo en caso de adverbios de cantidad se va a poner cosa. El sufijo ta a ambos. ¿Ya? El sufijo ta al adverbio y adverbio. ¿Cuáles serían en este caso nuestros adverbios de tiempo? Por ejemplo, como adverbios de, digo, cantidad. No sé por qué estoy tan obsesionado con el tiempo. Hasta pisi, chica. Por ejemplo, asja, demasiado, ¿eh? ¿Ya? Pisi. ¿Qué más podemos? Pisi. ¿Ya? ¿Qué Chica. más? Sinchi. Chica. Otro. Sinchi. Pisi Chica. ya hemos puesto. Chican, también puede ser chican. ¿Ya? Chican. ¿Qué más? Otro adverbio. Nishu. Otro adverbio, vamos. Nishu. Nishu. Ya puse. ¿Ya? Son pocos adverbios de cantidad. Solo en estos casos voy a utilizar. ¿Ya? ¿Qué adverbio más puedo utilizar? Hatun, ¿qué es? ¿Tamaño? Tamaño. Hatun o es cantidad. ¿Qué dicen ustedes? Tamaño. Adverbio. ¿Qué dicen? Mira, ¿qué dicen? ¿Ya? Dice, Axa, Pisi, Sinchi, Chica. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Cuando yo tengo un adverbio de cantidad, siempre va a ir para ambos. ¿Ya? Va a ir para el adverbio y para el verbo. ¿Ya? Por ejemplo, Hatun podría contar un adverbio de tamaño en este caso. También, Hatun da mi tamaño, por ejemplo, Huchuy o Chuy, ¿ya? Pero no va a funcionar con todos los, ¿qué más?
aquí tengo otro adverbio. Adverbio, ¿ya? De tamaño. Tamaño. ¿Cuáles serían los adverbios de tamaño? Jato, juju, Gato, jucho, ¿ya? Taxa, taxa. escuche bien. Taxa, ¿qué más? ¿Qué más podemos poner? Mira, fíjense, cuando utilizamos para adverbios Grande, de chico, cantidad de mediano. tamaño, ¿ya? También adverbios de modo. Adverbios de modo, ¿cómo serían los adverbios de modo? A ver, pero mira, tamaño siempre. Por ejemplo, digo, noja, taxa, ya mira, fíjate, Taxaron cucuchi, acá. cualquiera, ya, cu, y una. O sea, en este caso, mira, la expresión no tiene sentido, no cacuchi, mi hijita, monanito, ¿cómo es eso? Verbo va a ir en la acción. No cacuchi, mi hijita. Una- Lo mismo pasa, por ejemplo, noja, por ejemplo, de intensidad. Pisi, pisi, ¿ya? Pawaita, monan, ¿ya? Pisi, pawaita, monan. Otra vez, pisi, cantidad de tamaño, más un verbo conjugado, más un verbo en modo infinitivo, siempre ambos van a llevar el acusativo. Cuita, Mira, cuita, en cuita. ambos estoy poniendo. Pero esto pasa solo en estas situaciones, estimados amigos, solo cuando de un adverbio de cantidad o tamaño, vamos a poner ya. Pero si no pasa eso, no No funciona. pongo. Por ejemplo, si yo pongo un adverbio de tiempo, no va a funcionar. Por ejemplo, noca, pajarín, mi cuita, el adverbio de tiempo no funciona. ¿Te das cuenta? Noca, pajarín, de mi cuita, de monani, no. ¿Ya? Entonces no va a funcionar. Solo en los dos casos. Por eso que el dicho es amplio, estimados amigos. A veces cuando yo te explico y digo, vas a utilizar el ta así de simple manera, pero en el fondo el sufijo ta tiene muchas pequeñas reglas que tú tienes que entender. Porque si yo te digo, por ejemplo, ya, te doy una regla, solo se pone el objeto. Tú vas a escribir una opción y me vas a decir de la siguiente manera. Noja, pisi, mi o pisi purita monali. Algunos sí hablan así, pisi purita monali, pero no tiene esa musicalidad normal, esa que le caracteriza al quechua. Muchas veces nos equivocamos, ¿no? Cosa, pisi purita monali. Entonces, lo más usual es utilizar el acusativo en ambos. No pisita purita monani. Recién. Solo, ojo, estoy repitiendo una y mil veces. En caso de adverbios de cantidad y tamaño, solo en esas situaciones es que nosotros podemos utilizar el ta tanto en el adverbio y en el verbo en infinitivo. ¿Ya? Profesor, Si no son adverbios, no son vas a poder. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, de eso hay tamaño que no es, saber perdón, no es adverbio, es adjetivo. Adverbio de cantidad o adverbio de podemos hablar de tamaño dos son funciones, adjetivos. ¿ya? Ahorita vamos a entrar. No, los adjetivos son distintos. Ahorita vamos a llegar a eso, ¿ya?
Mira, los adverbios son distintos. Solo en ese caso. Cuando hablamos de adjetivos, hablamos de adjetivos numerales, ¿ya? Adjetivos calificativos, familia, ¿ya? He visto que en algunos casos esto funciona en ambos, ¿eh? Como dice nuestra compañera, de veces, por ejemplo, calificamos a una persona también, ¿ya? Por citar. Entonces, podemos decir, por ejemplo, en caso de adjetivo, diría, noca, ¿ya? Millaita, a ver, dígame esto, mi fita, munani. ¿Qué opinarían de esa oración? A ver, noca, millaita, mi fita, munani. Millaita. ¿Qué dirían de mille? Ah, feo. ¿Feo qué es? ¿Adjetivo o adverbio? Adjetivo. Ya. El más Adjetivo. Ah, mira. ¿Eh? Por ejemplo, aquí, noca, tawa, ¿ya? Tawa, papata, mijuita, munani. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué es tawa? A ver, más llama tawa. ¿Adjetivo o adverbio? Adjetivos numerales. ¿No es cierto? Tawa, papata, mijuita. En algunos casos también se utiliza tawata, papata, mijuita, munani. Ahora, ¿y qué pasa si yo cambio este? Digo, noja, yana, papata, mijuita, munani. Mira, a veces aquí cito, justo donde estamos viendo, estos ejemplos generan mucha confusión. Por ejemplo, noja, yana, papata, mijuita, munani. Yana, ¿qué es? Adjetivo adverbio. Adjetivo de Más color. es un adjetivo. Y en este caso, por ejemplo, hay algunos adjetivos de color, ¿no es cierto? En algunos, ¿verdad? Porque si yo pongo aquí, no kayanata, papata, mijite monani, ¿tendrá sentido? No kayanata, papata, mijite monani. Mucho ta, ta, ta. O simplemente, si no quieres color, por decir, no kayurasta, papata, mijite monani. Este ta, si lo pones aquí, le da doble sentido a la expresión. No kayurasta, mijite monani. O sea, yo quiero comer la papa hasta que esté blanco, algo así, ¿eh? O en este caso dice, no lloras, yo quiero comer la papa blanca, ¿ya? Entonces, hay muchas cositas que debemos entender. Y si hablamos del tal, estimados amigos, cada palabra que tú analizas, vas encontrando muchas. Pero lo más interesante o lo más importante que te puedo decir es que quieres un poco más de tener oído, escuchar bastante las expresiones diarias. Y por último, aquí es a tener mucho oído, más que todo a repeticiones vanas o repeticiones donde existe cacofonía, ¿ya? Ya. Pero este es un proceso poco a poco. Y por eso yo siempre dije, uno de los temas más complejos en el quechua es el uso del siempre, siempre. Y aquí, no, familia, tawata, papá, aquí ya no da. Entonces, ¿qué le dirías? No, papá, no, papá, o sea, son expresiones que, a manera que tú vas produciendo, van cambiando de significado. Ya en este caso, si tú dices, no, papá, podría utilizarse, alguna vez vas a escucharlo, pero no suena tan elegante. ¿Ya? Entonces, en este
caso vemos algunas reglas, sí falta bastante, es interesante analizar estas cosas y se toma tiempo, ¿ya? Seguro va a haber tiempo para analizar esto, porque hay algunas cosas que yo también estoy descubriendo, siempre en cada clase descubrimos cosas, ¿ya? Pero esto va a ser dependiente todavía, porque hay muchas cositas que faltan, ¿ya? Pero pues Munani va a funcionar. Pero, ojo, ¿ya? Ojo, ojo, cuando tú utilizas el verbo querer, estimados amigos, como aquí estamos utilizando, este verbo querer siempre va a ir acompañado con un verbo en infinitivo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, un verbo con una oración en castellano con el verbo querer. Yo No, quiero andate viajar. monadi, yo quiero pan, es una expresión simple, ¿ya? Pero siempre va a ir, no va a andar a mi fite monani, no. Por ejemplo, yo quiero viajar. ¿Cómo se lee la oración? No ha chuseida monani. Monan. Igualito. No ha chuseida monani. Siempre va a funcionar. No ha chuseida monani. Yo quiero viajar. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, esos son algunos ejercicios del TAC y si te vas ahí bastante todavía para aprender. ¿Ya? Entendido, hasta ahí creo que hemos avanzado el TAC. ¿Ya? Sí. Muy bien, el TAC. A ver, ahora sí. Aparte del TAC, estimados amigos, pasamos al uso del one, ¿ya? Entonces, aquí yo les voy a dar algunas ideas muy importantes del one, ¿ya? En la anterior clase no hemos avanzado, creo. Pero fíjense, esta hora, lo que les estoy compartiendo, ¿ya? Dice, one. El sufijo one indica compañía. En el primer punto, estimados amigos, está hablando de compañía, ¿ya? ¿Cómo es este tema de compañía? Cuando tú realizas alguna acción con alguien o en compañía de alguien, siempre utilizamos o realizamos alguna acción. Literalmente traemos al castellano como, con. Ahora, aquí es lo interesante. Cuando hablamos de compañía, debemos diferenciar que en el quechua, el con se utiliza o el one se utiliza de tres maneras. Uno es compañía, ya recuerden, uno es compañía, otro es instrumental y el otro es aditivo. Recuerden, aditivo. Entonces, son tres casos muy distintos del one. No todo va a ser compañía, como suele decir, instrumental, aditivo. Pero aquí es muy interesante, estimados. Cuando hablamos de compañía, hablamos de cuando realizamos una acción, hay alguien que nos acompaña en esa acción. Y cuando hablamos de instrumental, es cuando hablamos realmente de los instrumentos con los cuales realizamos una acción. Y el aditivo, como su nombre indica, es cuando ya aumentas una cosa. Por ejemplo, vaya a explicarse. Yaku es un nombre. Tenía un estudiante que se llamaba Yaku, por eso lo puse. Y cuando yo lo pongo Yakuan, estoy diciendo con Yaku. Entonces, yo realizo alguna acción junto o en compañía de Yaku. Esa es la idea. Entonces, ya tengo esta idea. Si yo realizo una acción en compañía de Yaku. Ahora, ¿qué más puedo? Cuando hablo de Rumi, por ejemplo, piedra, de Tunguan, estoy hablando que realiza una acción con piedra, pero en este caso, la piedra no es un ser vivo y no me va a acompañar, sino que cumple la función de instrumental. Instrumento con el que hago una acción. Puedo decir, Romeo Ampucliani, un instrumento de fuego. Romeo un recurso, un insumo para hacer una casa. Entonces suele utilizarse Romeo.
¿Ya? Ahora, al Juan, un ser vivo que me genera, que me da compañía. Compañía. Michiwan. Ahora, el caso aditivo, caso muy interesante. Por ejemplo, aquí, Michiwan, dice. Voy a poner con otro colorcito para que entendamos un poco mejor, ¿ya? O voy a poner sin color, ¿ya? ¿Cómo podría ser? El aditivo podría ser cuando tú vas al mercado, a ver, te explico. Estás yendo a comprar papa y tu mamá te llama, oye, te compras un perro, luego un sol de pan más. O sea, un sol de pan más es lo que nosotros debemos aumentar. Entonces, en el caso aditivo, estimados, hay una regla muy importante, ¿ya? Y lo voy a detallar aquí, ¿ya? El instrumental está fácil de entender, pero el aditivo es el... ¿Cómo yo hablo del aditivo? ¿Ya? ¿Cómo puedo? Como les dije, cuando voy al mercado, ¿ya? Cuando voy al mercado, ¿qué hago? Por ejemplo, te dice, Juan va al mercado y Juan le dice, compras un huevo, ¿ya? Un encuentro con esta situación. Cuando me dicen, compras un huevo más. Este es un caso aditivo. Cuando a lo que tú ya estabas haciendo, aumentas uno más. ¿Y cómo te diría? Mira, fíjate. Un huevo junto. Ahora, pues, ¿cómo diría? ¿Cómo entender el caso aditivo? Me dice, siempre va a funcionar de la siguiente manera. Pongo un sufijo, cualquier sufijo nominal, más, One. ¿ya? El one. One. Cuando cumple esta regla, recién se conoce como el caso aditivo, ¿ya? Como el caso aditivo. ¿Qué más? Y aquí pongo corrontuta, one. Estoy cumpliendo el sufijo que tengo que poner aquí el sufijo ta y también estoy cumpliendo el one. One. Corrontuta. Un huevo más. ¿Te das cuenta? Ahora, mira, por ejemplo, no quiero utilizar el ta. Y mi oración sería, pues, en la chakra más. Fíjate, en la chakra más. Y aquí voy a poner lo siguiente. Voy a poner chakra. Y pongo chakra. Y aquí hay algo interesante. Me está diciendo en. Ahora dice en. Entonces pongo aquí. Chakra, fijo. Estoy poniendo el sufijo pia también para utilizar el caso aquí. ¿Me entiendes? Chakra piva en la chakra más. No solo puede trabajar así en la chakra más. Puede trabajar, por ejemplo, yo te digo, para Julia más. Te estoy diciendo, trae para Julia más. Lo mismo pasa. Para es el elemento que me va a definir qué sufijo utiliza. Entonces aquí pongo y digo, Julia, y aquí arriba estoy utilizando el paj. Entonces, el para, que se traduce al paj. Julia, para Julia más.
Entonces va a depender mucho del sufijo que voy a Julia Pajuan, para Julia. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, el caso aditivo siempre cumple esas funciones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué más? Por ejemplo, yo diría, para Julia más. Otra cosita. Si yo quiero utilizar aquí, por ejemplo, con el one, yo utilicé con el pi, con el man, ¿ya? Y yo te digo, a Cusco, ¿ya? A Cusco más. Imagínate que yo te envío por las rutas del Perú y te digo, tienes que llegar a Arequipa, Chile, digo, a Arequipa, Moquegua, Puno, y al final te digo, a Cusco más. Ese es a Cusco más. Entonces, está indicando la orientación a dónde vas a llegar. Entonces, ¿qué hago? Pongo primero Cusco o Cosco, como desean poner, Cosco, y el A que está dando es orientación. El A se traduce al man, pues. Cosco, man. ¿Qué te estoy diciendo? A Cusco, man. Entonces, va a funcionar muchas veces de esa manera el caso aditivo. Porque el caso instrumental y compañía son sencillos, pero el aditivo funciona así, suele, siempre va a trabajar. ¿Ya? Mira, yo he trabajado con todos los sufijos posibles como se encuentran. ¿Ya? Y si no, vamos a ver aquí para conocer un poco más, ¿ya? El caso, aquí, vamos a ver. El caso aditivo. El caso aditivo, en el caso one, se traduciría pues como directamente como el más, ¿cierto? Y entonces, yo ya tengo esta idea. Aditivo one es igual al más. Entonces, cuando yo digo, ¿ya? Por ejemplo, noca, ¿ya? Aquí. Para mí, más. Imagínate que mandamos a alguien a comprar al mercado y tú me dices, oye, para mí más. Para mí más. Mira, fíjate. Entonces, ¿qué hago? Primero, mi o no, y luego tengo que utilizar el sufijo que estoy utilizando. No caso. Y ahí pongo paz. Y el más se traduce como one. No capaz. Para mí más. Por ejemplo, hago otra. ¿Ya? No, yo compro, ¿ya? Yo compro, ¿qué cosa compro? Pan, ¿ya? Papa, ¿ya? O si no, yo te mando y te digo, Juan, compras pan, papa, y a ver, ¿qué más? Camote, ¿ya? Camote, ya tengo pan, papa, camote, y ají más. Mira, fíjate. Y ají más. En este caso, estoy utilizando, estimados, el caso aditivo. A Juan le estoy mandando a comprar pan, papa, camote y ají más. Al final le digo. Este ají más, estimados amigos, es el caso aditivo que utilizo. ¿Cómo digo eso? En castellano sería así, ¿ya? Juan, compras, ¿ya? Compras es el verbo y por consiguiente tiene que ir al final. Compras, rantinki. Le he encargado a Juan que compre. Aquí está. Y al medio va a entrar todos estos elementos que estoy poniendo como amarillo. Juan, papá, papata, coma. O primero pan, ¿eh?
digo, andata, ¿ya? Coma, papata, camotita, ¿ya? Camote, camote es kumar, ¿ya? Kumata, mira, kumasta. Y aquí más, aquí entra. Uchuta, Uchuta, Juan, Juan. Randy, Juan. estoy utilizando ta, como el caso y Uchutawan. Es un caso para adicionar un elemento al final de todo. ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. ¿Entendido? ¿Ya? Sí. Entonces, es el caso ahí. Va a variar. Por ejemplo, aquí se habla con los sufijos tal. Pero, ¿qué pasa si yo compro, por ejemplo, hablo con el sufijo pi? Por ejemplo, Juan, o le digo, María, siembras en la chacra más. Siempre utilizamos esa expresión. Siembras en la chacra más. A veces dices, chakra Juan. Ah, aquí entra. María es el sustantivo. Siembras, ¿ya? Siembras viene a ser el Verbo. dar, punto, ¿ya? O en algunos casos, tarepu, monkey. ¿Por qué utilizo el monkey? El mu, porque la acción que yo realizo, lo realizo en otro lugar, más no donde yo estoy, o más no donde está el hablante. ¿Entienden? El mu, estimados amigos, sirve para eso, para realizar acciones fuera del lugar de donde estamos, o en otro lugar del que nos encontramos. Por eso te digo aquí, mira, Rantimunchi. Cuando utilizamos Rantimunchi, ¿ya? ¿Qué pasa? Le estás diciendo que compre, pero no aquí, sino de otro lugar. ¿Dónde podría ser ese lugar? En el mercado. Igual aquí, María, Tarpumunchi, ¿dónde te estoy diciendo? Vas a sembrar en la chacra. ¿Dónde está la chacra? No está aquí. La chacra está en otro lugar. Y al medio va a entrar este exceso. En la chacra más. ¿Ya? Voy a poner con un color morado. Entonces, ¿qué hago eso? En la chakra más. Chakra. Pongo aquí. Chakra. Y aquí tengo un elemento que me va a dar a entender lo siguiente. En. Y aquí pongo chakra pi. Y el más Juan, que vendría a ser Juan. Juan. Y miro la siguiente. María. Chakra piwa. Tarpu. Ya está. Ahora sí tiene sentido mi expresión. María chakra piwa. ¿Ya? Entonces, son cosas, pequeñas cositas, que tú tienes que entender, ¿ya? Del uso de estos sufijos, ¿ya? El caso del one es un caso amplio que te estoy explicando, estoy haciendo todo lo posible para que... ¿Me han entendido, estimados? Ari, yo quería solo preguntarle ¿Qué dicen? sobre vocabulario es del camote, ¿no es apichu? Camote. Apicho no. En algunos dicen, ¿ya? Entonces, Contextual. varía, pues, no siempre todo lo que se dice, por ejemplo, eh, ajá, no, sino que varía según a la zona. Por ejemplo, vamos en Apicho, en la selva, ¿eh? Y Ujú. a veces decimos, pues, por ejemplo, Puma, también se dice, ¿no es cierto? Ah, ya, gracias, Añaya. Entonces, varía. Por ejemplo, a la yuca dice Rumo, también varía, ¿ya? Ujú. Entonces, estimados, este es el uso del one que vendría a ser en tres casos muy importantes. El caso de compañía, que es el más fácil, que solo se trabaja con seres vivos, objetos animados, digo, en este caso, seres vivos, animales o personas, ¿ya? Y el caso instrumental viene a trabajar con objetos, siempre con objetos, con los que tú realizas una acción.
Celular o popular, por ejemplo, el instrumento es el celular con el que tú juegas. Por ejemplo, tú dices, pues pico o antacani, golpeo con el pico. O también dices, por ejemplo, otro con el lugar, cuchunaba o cochone, otro con el cuchillo. Y chunaba o cochone. Suele utilizarse este instrumental. Y el aditivo, como les dije, es el último caso cuando no catawan, a mí más, no capuan, yo más, no capuan. Entonces, a veces también suelen decirse, pues, cooptaban, uno más. ¿Ya? Esos son los casos, estimados amigos, del Juan en sus tres casos. ¿Ya? Che. Y aquí tenemos recursos. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, pueden trabajar este ejemplo según lo que está en la ficha. ¿Ya? Entonces, por hoy nos quedamos aquí en la página espero cómo se llama. ¿Ya? Estamos en la página. Ahí nos quedamos y pues en la 63. Ya. Nos vemos el día lunes. Espero que hayan aprendido y el día lunes vamos a reforzar un poquito más el uso del sufijo Juan. Ay, Chumanachu. Allí aña y achacha. El lunes reforzamos. ¿Ya? Cosa. Ya, muy bien, muy bien. Estimados, llegamos al final de esto. Espero que hayan aprendido bien. Y nos vemos el día lunes. Tupanan chica makacho, hinaka, o tupanay kuna. Tupanakiscama. Tupanan. ¿Ya? Tupanan chica.